Hoy vamos a hablar de Arthur Vermeeren, el mediocentro belga que ha fichado al Atlético de Madrid en este mercado de invierno, y vamos a entender un poquito por dónde pueden ir los tiros de su ausencia temporal y, por supuesto, del encaje que puede tener para el futuro en el Atlético de Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo espacio en el que vamos a intentar sacar la pizarra para entender mejor la posición, el rendimiento y sobre todo el encaje que puede tener uno de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid, una de las nuevas llegadas a la Liga Española, un jugador del que yo ya hablé hace un tiempo en uno de los espacios del Scout, hablando de sus habilidades y características, exjugador ya del Royal Antwerp, un futbolista belga muy joven y con muchísima calidad, Arthur Vermeeren. Obviamente os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis si queréis, ese vídeo del Scout. Por supuesto, hoy lo que vamos a intentar hacer es entender primero las ausencias que está teniendo en los últimos partidos de Liga del Atlético de Madrid. Esa ausencia también coopera y, por supuesto, también el encaje que le puede buscar Diego Pablo Simeone a este futbolista que, ya digo, a mí a priori me gusta mucho. Creo que es un jugador que, a pesar de ser muy joven, estaba demostrando habilidades muy llamativas. Creo que es un futbolista que puede dejar cosas muy vistosas y muy llamativas en un equipo de primer nivel, y sobre todo si logra adaptarse y crecer en el amparo de uno de los grandes clubes de Europa, por supuesto puede llegar a ser un mediocentro de muchísimas garantías, ya no solo a nivel de clubes, sino también a nivel internacional para esa Bélgica que sigue en crecimiento y que sigue buscando de alguna manera una generación que les haga progresar. Vamos a hablar un poquito de Arthur Vermeeren, vamos a hablar un poquito de las causas de este vídeo. Para empezar, Arthur Vermeeren debuta como titular contra el Rayo Vallecano muy poquito después de su llegada. Esto también es importante. Yo creo que el Atlético de Madrid buscaba un 5 desde hace mucho tiempo, buscaba un mediocentro defensivo. Eso sí, quizá no buscaba un mediocentro defensivo tal y como es Arthur Vermeeren, y eso yo creo que es lo que puede haber chocado un poco desde el principio con la llegada de este chaval. Yo creo que no seré yo el que le diga al Atlético de Madrid el tipo de jugador que han fichado, porque probablemente tengan un equipo de scouting mucho más interesante que lo que puedo aportar yo con mis recursos actualmente, ¿no? Pero sí que puedo decir que es un jugador que puede necesitar más adaptación de la que podía parecer o de la que puede mostrar o enseñar un jugador de estas habilidades. Vamos a ver un poquito ya el mapa de calor contra el Rayo Vallecano, porque esto nos da alguna pista. Yo tampoco me dejo guiar mucho por este tipo de cuestiones, pero sí que me parece bastante llamativo. Lo primero de todo, hay que ver que Arthur Vermeeren, y lo digo precisamente en el vídeo que os he comentado antes, es un jugador que gusta de pisar zona de tres cuartos, ser un futbolista que, a pesar de partir de esa base de la jugada, de ser un gran organizador desde el mediocentro, de ser una especie de pivote con capacidad no solo para cortar líneas de pase y ser parte de ese rendimiento defensivo, sino también para involucrarse a nivel creativo, y eso lo hace no solo a través del pase, que domina perfectamente, el pase en corto y sobre todo el pase en largo, buscando los espacios de cara a los laterales, a los extremos, buscando ese tiralíneas muchas veces en pases en profundidad. Es un jugador que tiene que tener cierta presencia en campo contrario y que tiene que tener un poco esa manija del juego y llevar un poquito la batuta a la hora de interpretar un poco el juego ofensivo del equipo en el que juegue. En este caso creo que el Atlético de Madrid puede ser un ambiente difícil, sobre todo porque aquí la manija del juego ofensivo la suele llevar el de siempre, que es Antoine Griezmann. Lo hace en una zona de tres cuartos que, como vemos, Arthur Vermeeren prácticamente no ha pisado, ¿de acuerdo? De hecho, en campo propio sí que ha tenido una relevancia importante, y yo creo que sobre todo en salida de balón, teniendo esta presencia, estaba acompañado además de Saúl y de Pablo Barrios. Pablo Barrios es un jugador que además sí que ha partido bastante de una posición del mediocentro, de mediocentro defensivo sobre todo a principio de temporada, y sí que hay que decir que Vermeeren está muy escorado en banda derecha, muy escorado en banda derecha, casi buscando un poco el intentar cuadrar un poquito posicionalmente o tácticamente las subidas del lateral derecho, del carrilero, ¿no? Yo creo que buscando precisamente ese equilibrio, quizá Vermeeren se borró un poquito en esos 45 minutos que disputó contra el Rayo Vallecano. Esto yo creo que es ya un primer paso para entender que
el viaje que tiene que hacer Vermiren, ya no solo para adaptarse a la Liga Española, sino también a los movimientos tácticos y posicionales y la exigencia que puede tener el Atlético de Madrid a nivel táctico, puede ser un viaje largo, puede ser un viaje difícil, porque obviamente Vermiren es un jugador que está acostumbrado a ciertas características de juego que van a cambiar radicalmente con el Atlético de Madrid. Él puede mejorar mucho en muchas facetas, porque obviamente yo creo que es un futbolista que puede crecer mucho en lo físico, que puede crecer mucho en lo táctico, que puede crecer mucho en lo defensivo, pero que quizá no ha sabido explotar en esos 45 minutos lo que son sus características más diferenciales, y por eso quizá también tenemos una sensación de que no ha sido un jugador especialmente llamativo, ¿no? en esos minutos. En el descanso fue sustituido, por lo tanto ha podido dejar solo 45 minutos en el Atlético de Madrid por el momento. Esto yo creo que es clave para entender un poquito las circunstancias. Cuando estéis viendo este vídeo puede que haya jugado algún minuto más. Yo creo que no, que esta semana va a salir publicado, pero por si acaso lo quiero dejar claro. En el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, Vermiren solo ha jugado esos 45 minutos, ¿de acuerdo? Y sí que me parece algo importante, algo que hay que tener muy en cuenta y algo que por supuesto tenemos que hacer relevante, es que bueno, que no deja de ser un chico muy joven y un chico que todavía es maleable en cuanto a lo que son sus características de juego, ¿de acuerdo? Para nada esto pretende ser ni un palo al jugador ni un palo a Diego Pablo Simeone, porque obviamente yo creo que tienden a cuadrar estos elementos y que posiblemente puedan llegar a buen puerto. Vamos a hablar un poquito vamos a sentar un poquito en el suelo lo que es Arthur Vermiren, un jugador nacido en Lier, en Bélgica, 18 años, generación 2005, 1,80 m, diestro y centrocampista. Ya digo, ocupa una posición sobre todo de mediocentro. Luego veremos un poquito también en el mapa posicional las posiciones que me parece que mejor le van. Pero bueno, esto decía Diego el Cholo Simeone precisamente antes de su bueno, con su presentación. Puede jugar en los 3 lugares del medio, de doble medio. Son las características que vimos en los partidos de Champions, sobre todo. También vimos partidos que jugó en Liga. Lo que vimos es muy bueno, con tiempo, con tranquilidad, sabiéndolo llevar y esperar el momento. Ojito a estas últimas palabras, porque esto me parece clave, me parece importantísimo. Yo creo que si el propio Cholo Simeone ya hablaba de esto pocos momentos antes casi de darle la alternativa contra el Rayo Vallecano, lo que nos indica es que el viaje puede ser difícil para ambos equipos. Por una parte el equipo técnico que tiene que llevar a este jugador y por otra parte el propio jugador intentando adaptarse a lo que le está pidiendo el Atlético de Madrid. Bueno, atendiendo a lo que dice el Cholo Simeone y viendo un poquito también por dónde ha jugado él, realmente estamos todos de acuerdo, ¿no? Un futbolista que puede ser interior y un futbolista que sobre todo ocupa las posiciones de mediocentro defensivo y de mediocentro. Un jugador que puede ser único mediocentro o predisponerse en una suerte de tribote o de doble pivote, ¿no? Yo creo que esto es algo que queda muy claro. Más cuestiones interesantes. Tal y como juega el Atlético de Madrid, tal y como ha presentado las alineaciones que más ha utilizado el Cholo Simeone, un 3-5-2, un 5-3-2 y un 3-4-2-1, vemos un poquito la disposición en la que más o menos va a aparecer Vermiren dentro del esquema. Obviamente, a mí me parece que la posición que mejor le va o más relevante puede ser en ese 3-5-2 puede ser la de pivote o puede ser la de cualquiera del doble pivote de interiores un poco mentirosos, acompañando de alguna manera a los carrileros. En el 5-3-2 obviamente puede ocupar cualquiera de las posiciones dentro del medio campo, y en el 3-4-2-1 sí que baila un poquito, porque obviamente las posiciones más elevadas del medio campo de alguna manera me parecen más mediapuntas, incluso extremos venidos hacia adentro, que propiamente interiores. Por lo tanto podría venir a ese doble pivote que vemos ahí, o incluso jugar a que fuera un 3-5-2-1, perdón, 3-5-1-1, y jugar con un tribote, ¿no? Que es algo que yo creo que el Atlético de Madrid en más de una ocasión ha puesto en marcha, ¿no? Sobre todo con Griezmann siendo una de las puntas y jugando con un solo elemento en esta disposición y bajando uno de ellos para conseguir ese tribote del que hablo. Creo que realmente
hay muchas cuestiones que nos hacen pensar que el Cholo Simeone tiene un plan para Vermiren, ¿no? Una de las cosas que dice, Arthur es un chico que tiene un presente bueno y un futuro importante. Habrá que trabajar con él para que crezca y que desarrolle todo lo que prevemos que tiene y para crear esa competencia interna. El fútbol no tiene edad. Esto es importante también porque, claro, por un lado habla de paciencia y por otro habla de las características y las habilidades que ya tiene Vermiren en el día de hoy. Creo que esto es importantísimo y creo que esto es algo que tiene que llevar a efecto el propio Simeone. Me parece que es un jugador con mucha calidad, con mucha capacidad, que tiene juventud, pero que también tiene capacidad de ejecutar un buen juego en el día de hoy. Yo creo que Vermiren va a tener que tener paciencia para adaptarse a lo que le va a pedir el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, pero a la vez me parece que tiene una potencialidad brutal, ya no solo como ese pivote que hemos visto en el Royal Antwerp, ese director de juego que buscaba ese pase en corto y sobre todo ese espacio en largo, da la sensación de que el Atlético de Madrid puede pulir aún más sus habilidades, sus características para convertirlo en un mediocampista mucho más completo. Y ese es el viaje que va a tener que emprender Arthur Vermiren para convencer no solo al Cholo Simeone, sino también a toda la parroquia de Colchonera. Yo creo que dentro de lo que es el fichaje de Vermiren tiene que haber mucha ilusión porque es un joven con muchísimo potencial, pero sobre todo también tiene que haber resultados en este momento, que es donde el Atlético de Madrid sigue luchando y sigue buscando sus objetivos. Por lo tanto, creo que es un fichaje para el ahora, como él bien ha dicho, como Diego Pablo Simeone ha dicho, es un fichaje para el ahora, puede ser bueno, pero sobre todo puede ser un futuro muy interesante, un futuro importante. Por lo tanto, paciencia, sobre todo, muchísima calma con lo que puede ser el acople de Vermiren a su día a día y a lo que puede ser el Atlético de Madrid en estas próximas semanas o meses, y por supuesto yo creo que es un fichaje que vamos a ver mucho más y más regularmente probablemente en la temporada 2024-2025. Esa es un poco mi sensación y eso es un poco lo que yo quería comentar en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y por supuesto, si no os habéis suscrito, suscribíos, que es completamente gratis. Dejad el like si os ha gustado el vídeo y por supuesto, y si tenéis a bien, podéis dejar en comentarios todo lo que queráis, que estaré encantado de leeros y de contestaros. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.